Benjamin Whitmore se quedó paralizado en medio de un paso en el porche delantero de su casa. La taza de café vacía se le resbaló de los dedos curtidos y se rompió contra las tablas de madera. Allí, junto al viejo pozo de piedra que no había dado agua en 30 años, estaba sentada una pastora alemana con lágrimas corriendo por su rostro color óxido. Los perros no lloran. Todos los veterinarios, todos los científicos, todos los malditos idiotas con 2 dedos de frente sabían ese simple hecho. Los fragmentos de porcelana de la taza se esparcieron como su certeza cuando el animal levantó la cabeza, con los ojos ámbar brillando con lo que solo podía describirse como dolor humano. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos que hicieron que el pecho de Ben se encogiera al reconocerlos, el mismo ritmo desesperado que había sacudido su propio cuerpo la noche en que Sara murió. «Dulce Jesús», susurró, con la voz quebrada como las hojas otoñales. La mirada de la perra se fijó en la suya, y en ese momento, Ben comprendió que ella no solo estaba de luto. Estaba suplicando algo que solo él podía darle, aunque no tenía ni idea de qué podía ser, qué había llevado a esta criatura hasta su puerta. Y por qué sus lágrimas le parecían un mensaje que ya era demasiado tarde para recibir. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. Benjamin Whitmore había visto suficiente desamor en sus 68 años como para reconocerlo en cualquier forma, pero esto era diferente, esto era imposible. La pastora alemana no se había movido de su lugar junto al pozo desde hacía 3 horas y esos ojos ámbar nunca dejaron de mirarlo, ni siquiera cuando intentó retirarse al interior de su desgastada granja en Maple Street, Cedar Falls, Iowa. No era el tipo de lugar donde ocurrían milagros. Demonios, ni siquiera era el tipo de lugar donde ocurría gran cosa ya. La población había disminuido de 5.000 a apenas 2.800 habitantes desde que cerró la planta de procesamiento de maíz en 2019. Los jóvenes hicieron las maletas y se marcharon a Des Moines o Chicago, dejando atrás escaparates vacíos y un cementerio en crecimiento. A sus 68 años, Ben era prácticamente un jovencito en comparación con la mayoría de sus vecinos que aún quedaban. La notificación de ejecución hipotecaria arrugada en su puño artrítico lo decía todo. Tenía 30 días para reunir $87,000 o perdería la única casa que había conocido. Las facturas médicas de Sara se habían comido sus ahorros como las termitas la madera vieja. 2 años de quimioterapia, radioterapia y procedimientos experimentales que costaban más que su pensión anual como jefe de bomberos. El seguro cubría parte de los gastos, pero no lo suficiente, nunca era suficiente. «Debería haberte dejado ir en paz, cariño», le susurró a la fotografía enmarcada que había sobre la mesa de la cocina. La sonrisa de Sara le devolvió la mirada, congelada en el tiempo desde su crucero de 40 aniversario, antes de que el diagnóstico de cáncer convirtiera sus años dorados en una lucha desesperada contra lo inevitable. Había sido jefe de bomberos de Cedar Falls durante 32 años antes de jubilarse, había salvado más vidas de las que podía contar. Pero cuando más importaba, cuando Sara necesitaba que encontrara el dinero para ese tratamiento experimental en Houston, había fallado. No se le escapaba la ironía de haber pasado décadas sacando a desconocidos de edificios en llamas, y sin embargo, no haber podido salvar a su propia esposa del fuego que la consumía por dentro. Ahora, esta perra estaba sentada fuera de su ventana, como una especie de ángel de 4 patas, llorando lágrimas que la ciencia decía que eran imposibles. La parte racional de su mente, la parte entrenada en protocolos de respuesta a emergencias, insistía en llamar a control de animales. Los perros callejeros eran un peligro, alguien podría salir herido, pero algo en sus ojos lo detuvo en seco. Tenían la misma inteligencia desesperada que había visto en el rostro de Sara durante esas últimas semanas, cuando la morfina no podía aliviar el dolor. Pero ella seguía luchando por decirle algo importante, algo que él había estado demasiado afligido para comprender. «Liberty», decía la placa de su collar. El metal estaba pulido y bien cuidado. No era una perra callejera, era la querida compañera de alguien, y ese alguien no estaba por ninguna parte. Ben se levantó de la silla de la cocina, con las articulaciones protestando como bisagras oxidadas. A través de la ventana, Liberty permanecía inmóvil, excepto por el constante subir y bajar de su pecho y esas lágrimas imposibles que le resbalaban por el hocico. «Bueno, que me jodan», murmuró mientras cogía su chaqueta.
En 40 años luchando contra incendios, nunca había visto nada como esto. El aire traía el olor de las hojas moribundas y la lluvia inminente cuando Ben salió al porche delantero, con sus botas de trabajo crujiendo contra las tablas desgastadas. Liberty levantó la cabeza al verlo acercarse, con esas lágrimas imposibles aún brillando en su pelaje, pero no se apartó. Más bien parecía acomodarse aún más junto al pozo, como si hubiera estado esperando a que él saliera por fin. «Tranquila, chica», murmuró Ben, con el mismo tono suave que había utilizado durante décadas con las víctimas asustadas de los incendios. «No voy a hacerte daño, solo intento averiguar qué te tiene tan alterada». Se arrodilló lentamente, con las rodillas protestando por el movimiento, y extendió la mano con la palma hacia arriba. Liberty olisqueó con cautela, rozando con su húmedo hocico los dedos callosos de él antes de apoyar el hocico en su palma. El contacto le provocó una sacudida de reconocimiento. Era confianza, pura y simple, del tipo que Sara le había mostrado en sus momentos más oscuros. La placa de su collar tenía grabado un elegante letrero: Liberty Chen, 1247, Oak Grove Road. A Ben se le heló la sangre. Oak Grove Road era donde la ambulancia había pasado a toda velocidad por delante de su casa 5 días antes, con las sirenas aullando como banshees en la noche. Había visto desde la ventana de su cocina cómo las luces de emergencia desaparecían tras la curva, preguntándose quién había tenido mala suerte esta vez en su envejecida comunidad. Ahora lo sabía. «Tu persona se ha ido, ¿verdad?», susurró, comprendiendo, inundándolo como agua fría. «Por eso estás aquí. Por eso estás llorando». Liberty gimió, un sonido tan humano en su dolor que Ben sintió que sus propios ojos comenzaban a arder. Ella se volvió hacia la línea de árboles más allá de su propiedad, luego volvió a mirarlo, con un gesto tan deliberado que hizo que sus instintos de bombero se estremecieran. En 40 años de respuesta a emergencias, había aprendido a leer el lenguaje corporal como un mapa de ruta hacia el desastre. Ella estaba tratando de decirle algo urgente. La mente práctica de Ben luchaba con su intuición mientras estudiaba el comportamiento de la perra. Todos los protocolos que había aprendido le gritaban que llamara al control de animales, presentara un informe y dejara que el sistema se encargara de ello. Pero los ojos de Liberty tenían algo que él reconocía de sus años, rescatando a personas de los escombros, la inteligencia desesperada de alguien que sabía exactamente lo que había que hacer si los adultos le escucharan. «¿Quieres que te siga, verdad?», preguntó, sintiéndose tonto por hablarle a un perro como si fuera a responderle. «¿Crees que hay algo ahí fuera que debo ver?». La cola de Liberty dio un solo y decisivo meneo. La notificación de ejecución hipotecaria se arrugó en el bolsillo de su chaqueta, mientras Ben sopesaba sus opciones. Ya tenía suficientes problemas, sin añadir un perro misterioso y la crisis que ella intentaba comunicarle. Su vecino Jake Petersen, del ayuntamiento, ya le había dejado claro que Ben se estaba convirtiendo en una carga para la comunidad. Demasiado viejo, demasiado deteriorado, ocupando un espacio que las familias más jóvenes podrían usar si alguna vez decidían volver a Cedar Falls. «Afronta los hechos, Ben», le había dicho Jake la semana pasada, con un tono tan delicado como el de un mazo. «Sara se ha ido, tu casa va a ser embargada y vos estás ahí como un fantasma. Quizás sea hora de plantearse una residencia asistida. Cedar Pines tiene plazas libres». Cedar Pines, el lugar al que iban los ancianos a esperar la muerte, jugando al bingo y viendo concursos hasta que sus corazones dejaban de latir. Ben prefería morir en una cuneta antes que pasar sus últimos años almacenado con otras almas desechadas, discutiendo sus dolencias mientras tomaban café tibio y galletas rancias. Liberty volvió a gemir, esta vez con más insistencia, y dio 3 pasos decididos hacia el bosque antes de mirarlo expectante. El cielo de octubre se oscurecía con la promesa de nubes de tormenta, y Ben podía sentir cómo bajaba la presión barométrica en sus articulaciones artríticas. Fuera lo que ella quería mostrarle, se les acababa el tiempo para hacerlo con seguridad. Pensó en las últimas palabras que Sara le había dicho en el hospital, con una voz apenas audible por encima del pitido mecánico de los monitores. «Prométeme algo, Ben. No te rindas, no te atrevas a rendirte. Te queda demasiado amor por dar». En ese momento, pensó que estaba delirando por la morfina. ¿Qué amor le quedaba? ¿Quién estaba ahí para recibirlo? Pero al mirar a los ojos ámbar de Liberty, sintiendo su fe inquebrantable en su capacidad para ayudar, Ben se preguntó si tal vez Sara había visto algo que le había pasado por alto. «Muy bien, chica», dijo, levantándose con un gruñido. «Veamos qué te tiene tan alterada».
Pero si esto es una búsqueda inútil, tú y yo vamos a tener unas palabras. Todo el cuerpo de Liberty parecía vibrar de alivio y determinación mientras se dirigía hacia la línea de árboles, deteniéndose cada pocos pasos para asegurarse de que él la seguía. Ben cogió su kit de emergencia del porche. Los viejos hábitos costaban mucho de dejar y se adentró en lo desconocido por primera vez desde el funeral de Sarah. El bosque detrás de la propiedad de Ben siempre había sido un consuelo para él, un lugar donde él y Sarah solían pasear los domingos por la tarde, señalando cardenales y hablando de sus sueños para la jubilación. Ahora, siguiendo el decidido ejemplo de Liberty por un sendero de ciervos apenas visible, esos mismos árboles le parecían siniestros y desconocidos. La pastora alemana avanzaba con determinación, con el hocico pegado al suelo, mirando de vez en cuando hacia atrás para asegurarse de que él no se había quedado atrás ni había cambiado de opinión. A los 20 minutos de camino, los pulmones de Ben empezaron a arder. Ya no era el hombre que solía ser. Demasiados años respirando humo y demasiados meses sentado en ese maldito sillón reclinable, ahogado en el dolor y la autocompasión. Pero Liberty parecía percibir sus limitaciones, ralentizando el paso cada vez que su respiración se entorpecía, esperando pacientemente mientras él recuperaba el aliento junto a la áspera corteza de un roble. ¿A dónde demonios me llevas, chica?, jadeó, secándose el sudor de la frente a pesar del fresco aire de octubre. La notificación de ejecución hipotecaria que llevaba en el bolsillo se hacía más pesada con cada paso. Un recordatorio constante de que probablemente estaba perdiendo un tiempo precioso que debería dedicar a hablar por teléfono, con abogados o agentes de préstamos, suplicando prórrogas que no podía permitirse. Liberty gimió suavemente y siguió adentrándose en el bosque hacia el viejo barranco que discurría paralelo al arroyo Miller. Los instintos de bombero de Ben se activaron al reconocer el terreno. Era un terreno peligroso, con pizarra suelta, raíces ocultas y una caída de 6 metros hasta el lecho rocoso del arroyo. Durante sus años como jefe de bomberos, habían sacado 3 cadáveres de ese barranco, 2 adolescentes que habían estado bebiendo y un anciano que había sufrido un infarto mientras cazaba solo. Fue entonces cuando lo oyó. Una voz, débil y apenas audible por encima del sonido del viento entre las hojas moribundas. «Ayuda. Por favor. Que alguien me ayude». La sangre de Ben se convirtió en agua helada. Liberty ladró una vez, con un sonido agudo y urgente, y luego se lanzó hacia el sonido. Él la siguió tan rápido como le permitieron sus viejas piernas, su entrenamiento de emergencia anulando todos los instintos que le gritaban que diera media vuelta y pidiera refuerzos, algo que no podía permitirse esperar. Al borde del barranco, la vio. Una anciana yacía desplomada contra la pendiente rocosa a unos 4,5 metros de profundidad, con el cabello plateado enmarañado y cubierto de sangre seca, y una pierna torcida en un ángulo antinatural. Estaba consciente, pero apenas. Sus labios estaban fríos y deshidratados. Por su posición y los escombros esparcidos a su alrededor, Ben dedujo que llevaba allí varios días. «Señora», gritó, con una voz que transmitía la autoridad que le había granjeado el respeto de bomberos que le doblaban la edad. «Señora, ¿puede oírme? Voy a bajar a ayudarla». La mujer abrió los ojos y, con un enorme esfuerzo, enfocó su rostro. «¿Ben?», susurró con una voz quebrada como papel viejo. «¿Ben Whitmore? ¿Eres tú de verdad?». El reconocimiento le golpeó como un puñetazo. «Doctora Eleanor Morrison, la oncóloga de Sarah del Cedar Rapids Medical Center». La mujer que le había cogido de la mano en aquel pasillo estéril y le había dicho que no podían hacer nada más. Que Sarah había luchado tan duro como cualquier paciente que hubiera tratado, pero que a veces luchar no era suficiente. «Doctora Morrison, por Dios, ¿qué hace aquí?». La mente de Ben se aceleró mientras evaluaba la situación. Estaba hipotérmica, deshidratada y tenía la pierna rota. Sin atención médica inmediata, moriría en cuestión de horas. «Venía a verte», logró decir Eleanor. Cada palabra le costaba un enorme esfuerzo. «Sobre Sarah, sobre lo que ella. Lo que me pidió que te dijera antes». Su voz se apagó cuando volvió a perder el conocimiento. Las manos de Ben temblaban mientras sacaba su teléfono móvil, rezando por tener cobertura en esta zona muerta del condado. No había cobertura, por supuesto. El vecino más cercano estaba a 1,5 kilómetros de distancia, y su vieja camioneta nunca lograría atravesar el bosque para pedir ayuda con la suficiente rapidez. Liberty gimió y le acarició el brazo con el hocico, como si sintiera su desesperación. El perro lo sabía.
De alguna manera, este extraordinario animal había sabido exactamente a dónde llevarlo, había sentido que alguien estaba muriendo allí mientras el resto del mundo seguía con sus quehaceres, ajeno a la tragedia que se estaba desarrollando en estos bosques olvidados. «Necesito una cuerda», dijo en voz alta, su formación como bombero entrando en acción automáticamente. «Algo con lo que anclarme, algo con lo que bajarme de forma segura». Pero su kit de emergencia solo contenía suministros básicos de primeros auxilios, nada adecuado para un rescate técnico en un terreno tan traicionero. Las nubes de tormenta se acumulaban sobre su cabeza y Ben podía oler la lluvia en el aire. Si el tiempo empeoraba, el arroyo crecería y Eleanor se ahogaría. Si bajaba sin el equipo adecuado y se caía, ambos morirían. Pero si se marchaba en busca de ayuda, ella habría desaparecido antes de que él pudiera regresar. Liberty volvió a ladrar y corrió hacia un árbol caído que atravesaba parte del barranco. Ella lo miró expectante y Ben se dio cuenta de que la perra le estaba mostrando un posible punto de anclaje. Su mente comenzó a calcular ángulos y distancias, basándose en 40 años de experiencia en respuestas de emergencia. «Eres una chica inteligente, ¿verdad?», murmuró, examinando el árbol caído. Era sólido, estaba bien anclado y se encontraba lo suficientemente cerca del borde como para que él pudiera improvisar un sistema de rapel utilizando su cinturón y su chaqueta. Mientras trabajaba, las palabras de Eleanor resonaban en su mente. Había venido a verle para hablarle de Sarah, de algo que su esposa le había pedido que le contara. ¿Qué podía ser tan importante como para que una mujer de 82 años se arriesgara a caminar sola por estos bosques? Liberty montaba guardia al borde del barranco, con sus inteligentes ojos moviéndose entre Ben y la mujer inconsciente que yacía abajo. Había algo casi humano en su expresión, una profundidad de comprensión que desafiaba todo lo que Ben creía saber sobre los perros. No lo había traído aquí por casualidad, era algo intencionado, con un propósito. Era exactamente lo que Sarah habría hecho si hubiera sabido que alguien necesitaba ayuda. Era exactamente lo que Sarah habría hecho si hubiera sabido que alguien necesitaba ayuda. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer mientras Ben aseguraba su improvisado sistema de cuerdas, probando los nudos con la metódica precisión que lo había mantenido con vida durante 4 décadas de peligrosos rescates. «Aguante, Dr. Morrison», gritó hacia el barranco. «Voy a rescatarla». El descenso al barranco puso a prueba todos los músculos que le quedaban a Ben. Su sistema improvisado de cuerdas aguantó, pero a duras penas, y cuando sus botas tocaron el lecho rocoso del arroyo, sus hombros gritaron en señal de protesta. Eleanor yacía inconsciente donde la había visto desde arriba, con una respiración superficial e irregular. De cerca, sus heridas parecían aún peores. La pierna estaba definitivamente rota, posiblemente en varios lugares, y una herida en la frente había sangrado profusamente antes de coagularse. «Doctor Morrison», dijo en voz baja, arrodillándose a su lado y comprobando su pulso, débil pero constante. «¿Me oyes? Soy Ben Whitmore». Ella abrió los ojos, al principio sin enfocar, pero poco a poco se fueron aclarando y se fijaron en su rostro. «Ben, ¿cómo has?» Creía que estaba soñando. Su voz era apenas un susurro, seca como las hojas de otoño. «Liberty me ha guiado hasta ti», dijo él, comenzando su evaluación con la minuciosidad sistemática que había salvado vidas durante décadas. «Esa de ahí arriba es la pastora alemana. Sabía que estabas en peligro de alguna manera». La mirada de Eleanor se desplazó hacia donde Liberty estaba, al borde del barranco, con la silueta de la perra visible contra el cielo oscurecido. «¿Liberty? Pero eso es imposible. Pertenecía a Margaret Chen. Margaret murió hace 5 días». Las piezas encajaron en la mente de Ben con una claridad repugnante. Margaret Chen, la nuera de Eleanor, había sido la que falleció en Oak Grove Road. Liberty no era una perra callejera cualquiera. Era una perra afligida que de alguna manera había conectado la desaparición de Eleanor con la muerte de su dueña y había buscado a la única persona en Cedar Falls con las habilidades para ayudar. «Tenemos que sacarte de aquí», dijo Ben, obligándose a concentrarse en la crisis inmediata. «Aquí», dijo Ben, obligándose a concentrarse en la crisis inmediata. «Este arroyo va a crecer con la tormenta, y tú estás hipotérmica. ¿Sientes los dedos de los pies?» Eleanor intentó moverlos, haciendo una mueca de dolor. «Apenas, Ben. Tengo que contarte algo. Sobre Sarah. Sobre por qué venía a verte». «Ahorra fuerzas», respondió él, pero ella le agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. «No, tienes que saberlo»,
Sara me hizo prometerlo. Su voz se quebró, ya fuera por la emoción o por la deshidratación, él no sabía decirlo. Creó un fideicomiso. Antes de morir, sabía lo de las facturas médicas, sabía que lo perderías todo intentando salvarla. A Ben se le heló la sangre. ¿De qué estás hablando? Liquidó su cuenta de jubilación, vendió las joyas de su madre, todo lo que pudo sin que tú lo supieras. Hay dinero, Ben. Suficiente para salvar tu casa. He estado intentando localizarte durante meses, pero nunca contestabas al teléfono, ni estabas en casa. He estado intentando localizarte durante meses, pero nunca contestabas al teléfono, nunca venías a la ciudad. Las palabras le golpearon como un golpe físico. Sara había estado planeando su futuro incluso mientras se moría, le había estado protegiendo de formas que él nunca hubiera imaginado. La culpa que le invadió fue abrumadora. Mientras él se ahogaba en la autocompasión y se preparaba para perderlo todo, ella había estado luchando para asegurarse de que él tuviera algo por lo que vivir. ¿Por qué no me enviaste los papeles por correo?, preguntó, con la voz cargada de emoción. Porque me hizo prometer que los entregaría en persona. Quería asegurarse de que lo entendieras. No debías seguirla a la tumba, Ben. Debías vivir. Por encima de ellos, Liberty comenzó a ladrar frenéticamente. Ben miró hacia arriba y vio una figura acercándose al borde del barranco. Jake Peterson, del ayuntamiento, con la cara roja y claramente agitado. Whitmore. La voz de Jake resonó en el pequeño cañón. ¿Qué demonios crees que estás haciendo ahí abajo? Alguien ha informado de que has seguido a ese perro callejero al bosque como un lunático. Hay una mujer herida aquí abajo, Jake, respondió Ben. Necesito que llames al 911 y traigas equipo de rescate. Mujer herida, y una mierda. La respuesta de Jake transmitía toda la simpatía de un recaudador de impuestos. Es la doctora Morrison, de Cedar Rapids. Su familia lleva 3 días buscándola. ¿Crees que te van a creer que la has encontrado por casualidad? A mí me parece un secuestro. Las acusaciones golpearon a Ben como un rayo. En su pequeña comunidad, la reputación lo era todo, y Jake Peterson ejercía una influencia considerable como presidente del consejo municipal. Si difundía la noticia de que Ben había sido encontrado con una anciana herida en un lugar aislado, las implicaciones destruirían lo que le quedaba de prestigio en Cedar Falls. Jake, tú me conoces mejor que eso, protestó Ben. Pero incluso mientras lo decía, se dio cuenta de cómo debía parecer la situación a un extraño, un viudo desesperado económicamente, solo en el bosque con una doctora rica que casualmente llevaba consigo información sobre una herencia secreta. ¿De verdad?, replicó Jake. Porque lo que sé es que estás a 3 semanas de perder tu casa, has estado actuando de forma extraña desde que Sara murió y ahora apareces con la única persona que podría tener acceso al dinero que necesitas. Es una coincidencia increíble, Ben. Eleanor luchó por incorporarse, con el rostro pálido, por el dolor y el esfuerzo. Señor Peterson, está cometiendo un terrible error. Ben me salvó la vida, me caí en este barranco hace 2 días. Y si él no me hubiera encontrado, estaría muerta. Guárdeselo para la policía, señora, respondió Jake fríamente. Ben, tienes exactamente 1 minuto para subir aquí antes de que llame al sheriff en lugar de a los servicios de rescate. Y ese perro viene conmigo. Los animales callejeros son una amenaza pública. Liberty gruñó por lo bajo, erizando el pelo al percibir la amenaza en el tono de Jake. El sonido le provocó un escalofrío a Ben, no porque temiera al perro, sino porque reconoció la postura protectora. Liberty estaba dispuesta a defenderlos incluso contra toda probabilidad. La lluvia comenzó a caer con fuerza, con gotas gordas que pronto se convertirían en un aguacero. Las colinas circundantes alimentaban el canal. Tenían tal vez 30 minutos antes de que el nivel del agua se volviera peligroso, menos si la tormenta se intensificaba. «Eleanor, ¿puedes trepar?», preguntó en voz baja, lo suficientemente baja como para que Jake no pudiera oírlo. «Con esta pierna», no admitió ella. «Ben, tienes que dejarme aquí, sálvate. Jake Peterson ha estado intentando echarte del pueblo desde que murió Sara. No le des motivos». La sugerencia le golpeó como una bofetada. ¿Dejarla? ¿Abandonar a alguien que necesitaba ayuda porque podría ser inconveniente? La sola idea violaba todo en lo que había creído durante 40 años de respuesta a emergencias. Ni hablar, murmuró, y luego alzó la voz para dirigirse a Jake. La voy a subir, si me ayudas o no es tu decisión, pero no voy a dejar que nadie muera en esta tormenta. La risa de Jake era áspera y desagradable.
Tienes 68 años, Whitmore. Apenas puedes salir tú mismo de ese agujero, y mucho menos llevar a otra persona. Afronta la realidad. Ya no eres el héroe que solías ser, solo eres un anciano que ha perdido el contacto con la realidad. Las palabras le dolieron, porque contenían la verdad suficiente como para herirle. Ben ya no era el hombre que había sido a los 40, 50 o incluso 60 años. Sus fuerzas estaban decayendo, sus reflejos eran más lentos y su juicio lo había llevado a esta situación imposible en primer lugar. Pero al mirar los ojos llenos de confianza de Eleanor, la lealtad inquebrantable de Liberty y el agua que subía y que acabaría con la vida de ambos si él fallaba, Ben sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Sarah. Un propósito. La certeza profunda de que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que había que hacer. Jake, llamó, con una voz que transmitía la autoridad que una vez había dirigido las operaciones de extinción de incendios en 3 condados. Tienes que tomar una decisión. Puedes ayudar a salvar una vida, o puedes quedarte ahí parado y ver cómo alguien muere mientras te preocupas por tu reputación política. Pero elige rápido, porque el arroyo está creciendo, y se nos acaba el tiempo. Por encima de ellos, Liberty añadió su propia voz a la discusión, un aullido que atravesó la tormenta como un cuchillo. Era un sonido de pura determinación, una promesa de que no abandonaría a las personas a las que había llevado a un lugar seguro, sin importar las amenazas a las que se enfrentaran desde arriba. La tormenta se intensificaba, y Ben podía ver cómo el nivel del agua subía por el lecho del arroyo. Pronto estarían luchando por sobrevivir en lugar de planear el rescate. Pero, por primera vez en 2 años, se sentía verdaderamente vivo, verdaderamente necesario, verdaderamente digno de la fe que Liberty y Eleanor habían depositado en él. Tanto si Jake Peterson les ayudaba como si les obstaculizaba, Ben iba a sacar a Eleanor Morrison de ese barranco. El último regalo de Sarah, el dinero que había escondido para salvar su hogar, no significaría nada si él moría allí. Pero más que eso, finalmente entendió lo que su esposa había intentado decirle en esos últimos momentos. El amor no era algo que se atesorara, se lamentara o se enterrara con los muertos. El amor era algo que se daba, libre y completamente, a quien más lo necesitaba. El agua le llegaba ahora hasta los tobillos y subía rápidamente. Ben podía sentir la corriente tirando de sus botas, mientras trabajaba para fabricar una tablilla rudimentaria para la pierna rota de Eleanor utilizando ramas y tiras arrancadas de su chaqueta. Por encima de ellos, Jake Peterson continuaba con su diatriba, pero su voz se hacía cada vez más difícil de oír por encima del sonido del agua y la lluvia cada vez más intensa. «Esto es una locura, Ben», gritó Jake. «Aunque quisiera ayudar, no tengo cuerda ni equipo. Los bomberos voluntarios no arriesgarán el cuello por un intento de rescate a medias de un viejo jubilado tonto». La respuesta de Liberty fue desaparecer por completo del borde del barranco. Durante un momento angustioso, Ben pensó que los había abandonado, pero entonces la oyó ladrar desesperadamente desde algún lugar más profundo del bosque. Estaba pidiendo ayuda, utilizando la única voz que tenía. «Ha ido a buscar a alguien», observó Eleanor con debilidad. Su formación médica le permitía mantener la racionalidad a pesar del dolor. «Esa perra tiene más sentido común que la mayoría de la gente que conozco». Ben terminó de fijar la férula y ayudó a Eleanor a desplazarse a un terreno más elevado mientras el agua seguía subiendo sin cesar. El saliente rocoso al que se habían trasladado les daría quizás 10 minutos más, pero después serían arrastrados por la crecida repentina que se estaba formando en el arroyo. «El doctor Morrison», dijo, comprobando de nuevo su pulso y encontrándolo preocupantemente débil. «Eleanor, necesito que te mantengas despierta, ¿entiendes? Háblame de Sarah. Háblame di este fideicomiso». Eleanor lo miró fijamente con un enorme esfuerzo. «Vino a verme 3 meses antes de morir. Me pidió que me encargara de los preparativos en privado. Vendió todo lo que pudo sin que tú lo supieras. El anillo de compromiso de su abuela, el aparador antiguo, incluso ese pequeño coche deportivo que tanto le gustaba». A Ben se le hizo un nudo en la garganta. El Mustang descapotable de 1967 de Sarah, rojo cereza con interior de cuero blanco. Lo tenía desde la universidad y se había negado a venderlo incluso cuando el dinero escaseaba durante sus primeros años como bombero. Él había dado por hecho que seguía en el garaje, cubierto con una lona. «Ella dijo que tú intentarías detenerla si lo supieras», continuó Eleanor, con la voz cada vez más firme a medida que se concentraba en el recuerdo.
Dijo que preferirías perderlo todo antes que verla sacrificar las cosas que la hacían feliz. Pero vender esas cosas no la entristecía. Saber que estarías bien cuidado, eso era lo que la hacía feliz. Por encima de ellos, la voz de Jake había cambiado de tono. Ya no gritaba acusaciones, sino que llamaba a otra persona. Ben captó fragmentos por encima del estruendo. Atrapado ahí abajo y necesito ayuda de verdad. Quizás la vergüenza había penetrado finalmente en la dura cabeza de Jake, o quizás la realidad de ver a dos personas ahogarse había superado sus cálculos políticos. ¿Cuánto?, preguntó Ben, aunque una parte de él no estaba segura de querer saberlo. $93.000, respondió Eleanor. Suficiente para pagar la deuda médica y conservar tu casa. Me hizo prometer que te dijera algo más. Dijo que no debías sentirte culpable por ello, fue su elección, su forma de luchar por tu futuro cuando ya no podía luchar por el suyo. El agua les llegaba a los tobillos en el saliente. Ben podía ver escombros flotando, ramas, latas de cerveza, lo que parecía parte de la tumbona de alguien. La tormenta se intensificaba hasta convertirse en algo bíblico, el tipo de fenómeno meteorológico que acaparaba los titulares cuando terminaba. Fue entonces cuando oyó el sonido más hermoso del mundo. El ladrido de Liberty, acompañado de voces humanas y el zumbido mecánico de los equipos de emergencia. Ben Whitmore. La voz pertenecía a Tommy Martínez, el actual jefe de bomberos que había tomado el relevo cuando Ben se jubiló. Vamos a lanzar una cuerda de rescate. ¿Pueden sujetarla entre los dos? Una gruesa cuerda amarilla cayó al agua cerca de donde se encontraban, unida a lo que parecía un arnés de rescate adecuado. Ben había entrenado personalmente a Tommy hacía 15 años, y lo había visto crecer desde que era un novato entusiasta hasta convertirse en uno de los socorristas más competentes del estado. Si alguien podía sacarlos de esa trampa mortal, era Tommy. Pero cuando Ben se dirigió hacia la cuerda, Eleanor lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Espera, jadeó. Hay algo más. Sobre por qué venía a verte en persona en lugar de enviarte los documentos por correo. Eleanor, tenemos que sacarte de aquí ahora mismo, protestó Ben, pero ella se mantuvo firme. Sara sabía que intentarías rechazar el dinero. Me hizo prometer que te contaría lo de la carta que escribió, la que me hizo jurar que no te daría hasta que estuvieras listo para recibirla. El mundo de Ben se tambaleó. ¿Una carta? Sara le había dejado una carta que él nunca había visto. La escribió el día antes de morir, continuó Eleanor, hablando más rápido mientras el agua les lamía las rodillas. Temía que te rindieras, temía que la siguieras a la tumba en lugar de vivir la vida por la que ella había luchado tan duro para preservar. La carta lo explica. ¿Por qué mantuvo el secreto del dinero? ¿Por qué hizo todos esos sacrificios? ¿Por qué necesitaba que le prometieras que encontrarías algo por lo que valiera la pena vivir? El arnés de rescate golpeó la pierna de Ben, y la voz de Tommy resonó en las paredes del barranco con creciente urgencia. Ben, el agua está subiendo demasiado rápido. Tenemos que sacarlos a ambos ahora mismo. Pero Ben se encontró paralizado por la revelación de Eleanor. Un último mensaje de Sara. Palabras que ella había escrito específicamente para este momento, cuando él lo había perdido todo y se encontraba al borde de la desesperación. El dinero era una cosa, práctica, necesaria, una solución a su crisis financiera, pero una carta. Eso era Sara misma, tendiéndole la mano a través de la división entre la vida y la muerte, para sacarlo del abismo. ¿Dónde está?, preguntó, con la voz apenas audible por encima de la tormenta. En mi bolso, respondió Eleanor, dando unas palmaditas débiles a una bolsa de cuero que, de alguna manera, se había mantenido sujeta a su hombro durante toda la terrible experiencia. Te la estaba trayendo cuando me caí. Probablemente ahora esté estropeada, empapada por la lluvia. Liberty volvió a aparecer al borde del barranco, ladrando para animar a los demás, mientras más voces se unían al esfuerzo de rescate. Ben podía ver ahora caras, no solo las de Tommy y su equipo, sino también las de vecinos del pueblo. Gente que había salido en medio de la tormenta para ayudar, a pesar de los intentos de Jake Peterson de pintarlo como una especie de lunático peligroso. Ben, viejo bastardo testarudo. La voz de Tommy transmitía una nota de desesperación. El arroyo está a punto de desbordarse. Tenemos unos 2 minutos antes de que todo el barranco se convierta en una trampa mortal. El agua llegaba ahora hasta la cintura, y la corriente era lo suficientemente fuerte como para derribar a Eleanor si Ben no la hubiera estado sujetando.
Podía sentir la succión que intentaba arrastrarlos río abajo, hacia la alcantarilla que los arrastraría bajo la carretera del condado. Una vez que entraran en ese túnel, no habría rescate, ni segundas oportunidades, ni oportunidad de leer las últimas palabras de Sarah. La carta, susurró Eleanor, rebuscando en su bolso. Tienes que saber lo que dijo. Sobre el perro. ¿Qué perro?, preguntó Ben. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, lo entendió. Libertad. Sarah sabía algo sobre la libertad, había planeado este momento en el que un pastor alemán afligido lo llevaría hasta la persona exacta que llevaba el mensaje que ella había dejado atrás. Ella dijo que lo sabrías cuando la encontraras, logró decir Eleanor, sacando un sobre empapado de su bolso. Dijo que la reconocerías porque sería la única que lloraría lágrimas de verdad, igual que tú. Dijo que esa sería la señal de que estabas listo para volver a vivir. El sobre en las manos temblorosas de Eleanor estaba empapado, la tinta probablemente corrida, las últimas palabras de Sarah disolviéndose en corrientes ilegibles de agua y tiempo. Pero cuando Ben lo cogió, la comprensión lo inundó con la fuerza de un arroyo crecido. No importaba lo que dijera la carta, el mensaje no estaba en las palabras. Estaba en el viaje que lo había llevado hasta allí. Liberty llorando junto al pozo, llevándolo hasta Eleanor, obligándolo a ser un héroe de nuevo cuando pensaba que sus días heroicos habían terminado. Sarah no solo le había dejado dinero, le había dejado un propósito, una razón para seguir luchando, una forma de honrar su memoria salvando vidas en lugar de lamentar la muerte. Tommy llamó a su sucesor, asegurando el arnés de rescate alrededor de la cintura de Eleanor con la eficiencia que nunca abandonaba las manos de un bombero. Sube primero. Yo te seguiré en la segunda línea. Mientras Eleanor desaparecía por la pared del barranco, los alegres ladridos de Liberty resonaron en la tormenta, y Ben finalmente entendió lo que su esposa había estado tratando de decirle todo este tiempo. El amor no era algo que se perdía cuando alguien moría. Era algo que volvías a encontrar, en los lugares más inesperados, cuando abrías tu corazón a la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, aún te quedaba algo por dar. La cuerda de rescate tiró de Ben hacia arriba a través de la lluvia torrencial, con las botas rozando la resbaladiza pared rocosa mientras Tommy y su equipo lo llevaban a un lugar seguro. Cuando finalmente cayó por el borde del barranco, jadeando y temblando, Liberty estuvo allí inmediatamente, presionando su cálido cuerpo contra su costado como para confirmar que era real y estaba intacto. Eleanor yacía en una camilla a 6 metros de distancia, con los paramédicos trabajando frenéticamente para estabilizar sus signos vitales antes de transportarla. Su rostro estaba gris por el shock y la pérdida de sangre, pero sus ojos estaban alertas, escudriñando la multitud de rescatistas hasta que encontraron su rostro. La carta, articuló en silencio, moviendo débilmente la mano hacia el sobre empapado que apretaba contra su pecho. Ben se puso de rodillas, con todos los músculos de su cuerpo gritando de dolor, y se dirigió hacia ella. La paramédica, una joven que no reconoció, lo miró con preocupación profesional. «Señor, ¿está herido? Tiene que dejarnos examinarlo antes de...» «Estoy bien», la interrumpió Ben, aunque el temblor de sus manos sugería lo contrario. Tomó los dedos de Eleanor, sintiendo lo fríos que estaban, lo débil que se había vuelto su agarre. «Dra. Morrison, concéntrese en recuperarse. La carta puede esperar». No, susurró Eleanor, con una voz apenas audible por encima de la tormenta. «Sarah me hizo prometerlo. Dijo que si me pasaba algo antes de poder entregarla como es debido, usted tenía que leerla inmediatamente. Fue muy específica al respecto. El sobre que le entregó estaba empapado, el papel blando y desintegrándose por los bordes». Ben podía ver la tinta sangrando en rayas oscuras, las palabras convirtiéndose en arte abstracto mientras la lluvia continuaba su asalto. Lo que fuera que Sarah hubiera escrito, la mayor parte ya se había perdido en la tormenta. Tommy apareció a su lado, con la radio crepitando con las comunicaciones de la central. «Ben, tenemos que llevar a la Dra. Morrison al Cedar Rapids Medical inmediatamente. Su presión arterial está bajando rápidamente, y esa pierna necesita cirugía esta noche si quiere conservarla». «Vete», le dijo Ben a Eleanor, apretándole la mano. «Yo lo leeré. Te lo prometo». Mientras los paramédicos subían a Eleanor a la ambulancia, Jake Peterson se materializó entre la multitud de curiosos, con su hostilidad anterior sustituida por algo que podría haber sido vergüenza. Su rostro estaba pálido bajo las luces de emergencia, con la lluvia goteando de su cabello empapado. «Ben. Yo. Dios, estoy empapado. Ben, yo. Dios, no sé qué decir».
Pensé que habías perdido la cabeza al seguir a ese perro en medio de la tormenta. Nunca imaginé que realmente hubiera alguien allí abajo. Ben lo miró durante un largo momento, sintiendo el peso de la carta desintegrada en sus manos. Pensaste que era un secuestrador, Jake. Pensaste que estaba tan desesperado por dinero que haría daño a una mujer inocente. Me equivoqué, admitió Jake, con la voz apenas audible por el viento. Pero tienes que entender cómo se veía, un hombre enfrentando una ejecución hipotecaria, solo en el bosque con la única persona que podría tener acceso a fondos. Lo entiendo perfectamente, respondió Ben, sorprendiéndose a sí mismo por lo tranquilo que sonaba. Viste lo que esperabas ver. Un anciano que había sobrevivido a su utilidad, alguien que podría hacer cosas desesperadas cuando se ve acorralado. Liberty gimió suavemente y se acurrucó contra su pierna, como si sintiera la tensión en el aire. A su alrededor, el equipo de rescate estaba recogiendo el equipo, ansioso por escapar de la tormenta que empeoraba. Tommy miró a Ben y señaló con la cabeza hacia el camión de bomberos. Vamos, te llevaremos a casa. No deberías caminar con este tiempo después de lo que has pasado. Pero Ben negó con la cabeza. Necesito unos minutos. Idos, estaré bien. Jake dudó, claramente queriendo decir algo más, pero Tommy ya estaba reuniendo a la gente para subir a los vehículos. En cuestión de minutos, Ben se encontró solo en el bosque, con Liberty como única compañía, sosteniendo lo que quedaba del último mensaje de su difunta esposa. Encontró refugio bajo un gran pino, cuyas densas ramas le proporcionaban cierta protección contra la lluvia. Liberty se acomodó a su lado, su cálida presencia era un consuelo, mientras él abría con cuidado el sobre. El papel que había dentro era frágil como un pañuelo de papel, las palabras nadaban juntas en corrientes ilegibles, pero pudo distinguir algunos fragmentos. Mi querido Ben, sabía que te culparías a ti mismo. No es culpa tuya, me estoy muriendo, quiero que vivas de verdad, el perro sabrá cuando estás listo. Las lágrimas son el comienzo de la curación, no el final. El resto se había perdido por el daño causado por el agua, pero esas pocas frases eran suficientes. Sarah había orquestado de alguna manera toda esta noche, sabía que Liberty lo encontraría cuando estuviera en su punto más bajo, lo llevaría a Elinor y al dinero y al propósito que creía haber perdido para siempre. Estaba en su punto más bajo, lo llevaría a Elinor, al dinero y al propósito que creía haber perdido para siempre. Pero mientras Ben estaba allí sentado en medio de la tormenta tratando de reconstruir las últimas palabras de su esposa, Liberty de repente se tensó a su lado. Sus orejas se erguieron y un gruñido sordo retumbó en su pecho. Alguien se acercaba entre los árboles. ¿Ben? ¿Ben Whitmore? La voz era desconocida, masculina, y provenía de la dirección de la carretera. ¿Estás ahí? Ben se puso de pie lentamente, con todas las articulaciones protestando, y miró a través de la lluvia. Una figura emergió de la oscuridad. Una figura emergió de la oscuridad. Un hombre de unos 40 años, bien vestido a pesar del clima, con el tipo de rostro que pertenecía a una sala de juntas más que a un bosque empapado por la tormenta. «Soy David Chen», dijo el hombre, mientras se acercaba. «Ladrá. Morrison es mi madre. Llegué aquí tan rápido como pude cuando me enteré del accidente». A Ben se le heló la sangre. El hijo de Eleanor. El exitoso hombre de negocios que ella había mencionado durante sus conversaciones en el hospital mientras trataban a Sarah. El hijo que vivía en Chicago y visitaba Cedar Falls, tal vez 2 veces al año, y que probablemente esperaba heredar los bienes de su madre cuando ella falleciera. Señor Chen dijo, ven con cautela, su madre está de camino al hospital. Está bastante malherida, pero los paramédicos creen que se recuperará. David se acercó y, a la tenue luz que se filtraba a través de los árboles, Ben pudo ver su expresión. No era de alivio ni de gratitud. Era un cálculo frío, la mirada de un hombre que evalúa un problema que hay que resolver. Sé que tú la rescataste, dijo David. Me lo ha contado el jefe de bomberos, muy heroico por tu parte. Había algo en su tono que hizo que Liberty volviera a gruñir, esta vez más fuerte. La perra se colocó entre Ben y David, con el pelo erizado. Pero me pregunto, continuó David, qué hacía una anciana como mi madre caminando sola por un terreno peligroso, sobre todo cuando últimamente ha mostrado signos de demencia. Ben sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Demencia. Eleanor estaba muy lúcida cuando hablé con ella. Sabía exactamente quién era yo, recordaba detalles sobre el tratamiento de mi esposa de hace 2 años. Mi madre ha estado teniendo episodios, respondió David con suavidad. Confusión, desorientación, inventando historias elaboradas.
Su médico en Chicago está muy preocupado. De hecho, hemos estado hablando de la necesidad de cuidados a tiempo completo. La implicación flotaba en el aire como veneno. Si Eleanor era declarada mentalmente incompetente, cualquier documento legal que hubiera preparado, incluida la información sobre el fideicomiso del dinero de Sarah, podría ser impugnado en los tribunales. Ben volvería al punto de partida, enfrentándose a la ejecución hipotecaria sin posibilidad de salvar su casa. Me estaba dando información sobre mi esposa, dijo Ben en voz baja. ¿Sobre el dinero que Sarah apartó antes de morir? La sonrisa de David era depredadora. Sí, también me mencionó esa fantasía. Muy elaborada, muy detallada. Parecía creer que tu esposa había liquidado activos para crear algún tipo de fondo fiduciario secreto. Por supuesto, no hay constancia de ninguna transacción de ese tipo. El corazón de Ben latía con fuerza contra sus costillas. La carta empapada que llevaba en el bolsillo parecía quemarle a través de la tela. ¿Estás mintiendo, acaso? Dime, señor Whitmore, mi madre le mostró alguna documentación, extractos bancarios, documentos legales, algo concreto? ¿O eran solo historias de una anciana confundida que tiene problemas para distinguir la realidad de su propia imaginación? Un relámpago iluminó el rostro de David con todo detalle. Ben vio algo allí que le heló la sangre, la misma expresión calculadora que había visto antes en el rostro de Jake Peterson, la mirada de alguien que veía a los demás como obstáculos que había que eliminar en lugar de seres humanos merecedores de compasión. Tu madre arriesgó su vida para traerme esa información, dijo Ben. Casi muere en ese barranco porque le hizo una promesa a mi esposa. Mi madre está enferma, respondió David con falsa simpatía. Y, por desgracia, las personas enfermas a veces hacen cosas peligrosas porque no pueden distinguir entre sus delirios y la realidad. Estoy seguro de que lo entiendes. El gruñido de Liberty se había convertido en un rugido, y Ben podía sentir la tensión que irradiaba su poderoso cuerpo. El perro intuía lo que Ben estaba empezando a comprender. No se trataba de un hijo preocupado que acudía en ayuda de su madre herida. Se trataba de un depredador que rodeaba a su presa herida, buscando el mejor ángulo de ataque. La tormenta se intensificaba de nuevo, y Ben se dio cuenta de que estaban completamente solos en el bosque con un hombre cuyas intenciones se hacían cada vez más evidentes. David Chen no había venido a Cedar Falls por preocupación por su madre. Había venido para asegurarse de que sus delirios sobre el dinero de Sarah murieran con ella en ese barranco, y ahora Ben era el único testigo que quedaba que podía contradecir la historia que David se disponía a contar. La lluvia golpeaba con más fuerza las ramas de los pinos mientras David Chen daba otro paso hacia adelante, con sus caros zapatos de cuero chapoteando en el suelo embarrado. El gruñido de Liberty se intensificó, su cuerpo se tensó como un resorte listo para desatar 40 años de cría y adiestramiento de pastor alemán. Ya sabes lo que creo que pasó aquí, dijo David en tono conversacional, como si estuvieran hablando del tiempo en lugar de estar en un bosque azotado por la tormenta, con un perro potencialmente peligroso entre ellos. Creo que mi madre, confundida, se adentró en este bosque, cayó en ese barranco y empezó a tener alucinaciones. Cuando la encontraste, te contó una elaborada historia sobre fondos fiduciarios secretos y promesas en el lecho de muerte. Ben apretó con fuerza la carta desintegrada que llevaba en el bolsillo. ¿Y supongo que también crees que miento? Creo que eres un hombre desesperado que se enfrenta a una ejecución hipotecaria y que desea con todas sus fuerzas creer que la fantasía de mi madre es real, respondió David. Pero aquí está el problema, señor Whitmore. Incluso si hubiera algo de verdad en su historia, que no lo hay, el estado mental de mi madre hace que cualquier documento legal que pudiera haber preparado sea completamente inválido. Un rayo iluminó de nuevo el bosque, y Ben vio algo que le heló la sangre. La mano derecha de David descansaba sobre el bolsillo de su chaqueta, y el contorno bajo la tela era inequívocamente la forma de una pistola. «Vienes preparado», observó Ben en voz baja. La sonrisa de David no se alteró. Chicago es una ciudad peligrosa, un hombre aprende a protegerse. Hizo una pausa y miró la postura agresiva de Liberty. Por supuesto, a veces se producen situaciones peligrosas en lugares inesperados. Los animales salvajes pueden ser impredecibles, especialmente cuando protegen su territorio. La amenaza era muy clara. David dispararía primero a Liberty, alegando defensa propia contra una perra callejera agresiva, y luego se ocuparía de Ben. 2 cadáveres en un bosque devastado por la tormenta, una anciana confundida en el hospital a la que declararían mentalmente incompetente antes de que pudiera contradecir cualquier historia que él contara.
Pero cuando la mano de David se movió hacia su arma, ocurrió algo extraordinario. Liberty no atacó. En cambio, echó la cabeza hacia atrás y soltó un aullido que atravesó la tormenta como una sirena, largo, triste y con un inconfundible matiz humano de dolor y advertencia. En cuestión de segundos, llegó una respuesta desde la dirección de la carretera. El aullido de otro perro, luego otro, y luego el sonido de varios vehículos acercándose a gran velocidad. La expresión de confianza de David vaciló por primera vez. «¿Qué diablos?», comenzó a decir, pero sus palabras se vieron ahogadas por la llegada de un convoy que parecía imposible dada la remota ubicación y el violento clima. El primer vehículo en abrirse paso entre la maleza fue el camión de bomberos de Tommy Martínez, seguido del todoterreno del ayuntamiento de Jake Peterson, luego un coche patrulla del departamento del sheriff y, por último, una ambulancia. Las luces de emergencia parpadeaban entre los árboles como una discoteca infernal y, en cuestión de segundos, Ben se encontró rodeado por la mitad del personal de rescate del condado. Tommy fue el primero en salir del camión, seguido por la sheriff Patricia Williams, una mujer sensata de unos 50 años que había lidiado con todo tipo de crisis que Cedar Falls pudiera producir. Detrás de ella venía Jake Peterson, con aspecto profundamente incómodo pero decidido. «Ben», gritó Tommy, con voz que transmitía tanto alivio como confusión. Oímos aullar al perro y pensamos que alguien más estaba en apuros. «¿Qué está pasando aquí?». La mano de David Chen se apartó suavemente del bolsillo de su chaqueta mientras asumía el papel de hijo preocupado. «Menos mal que estás aquí. Soy David Chen, ladrá. Morrison es mi madre. Estaba agradeciendo al señor Whitmore por salvarle la vida». El sheriff Williams estudió la escena con la mirada aguda de alguien que había aprendido a no fiarse de las apariencias. «Un momento interesante para una conversación de agradecimiento, señor Chen. La mayoría de la gente esperaría hasta que pasara la tormenta. Quería hablar con el señor Todesprevenida». «Whitmore inmediatamente», respondió David con suavidad. «Mi madre ha estado experimentando cierta confusión últimamente y me preocupaba que pudiera haber dicho cosas durante su terrible experiencia que no fueran del todo precisas». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Jake Peterson, y Ben se sorprendió al escuchar una preocupación genuina en su voz en lugar de la hostilidad de antes. David se lanzó a contar la historia que había preparado sobre la supuesta demencia de Eleanor, su tendencia a las fantasías elaboradas y la completa falta de documentación sobre el supuesto fondo fiduciario de Sarah. Habló con la facilidad de alguien acostumbrado a las presentaciones en salas de juntas, tocando todas las teclas adecuadas de preocupación filial mezclada con un escepticismo razonable. Pero mientras hablaba, Ben se dio cuenta de algo que David había pasado por alto en sus cálculos. Liberty se había colocado no solo entre Ben y David, sino en un lugar desde donde podía ver a todos los presentes. Tenía las orejas erguidas y sus inteligentes ojos se movían de un rostro a otro, como si evaluara la veracidad de cada persona. Cuando David terminó su actuación, el sheriff Williams se volvió hacia Ben. «¿Cuál es tu versión de los hechos, Ben?». Ben sacó la carta empapada de su bolsillo, cuyo papel estaba ahora tan frágil que apenas se mantenía unido. «El doctor Morrison me traía esto. Es de mi esposa, Sarah, escrita antes de morir. Eleanor dijo que Sarah había creado un fideicomiso para ayudarme a conservar mi casa». La risa de David estaba perfectamente calibrada para sugerir una suave compasión. «Sheriff, ya ve el estado en que se encuentra ese papel. Aunque en su día contuviera algo parecido a una carta, lo que queda es completamente ilegible». Tenía razón. La tinta se había corrido tanto que solo quedaban visibles fragmentos de palabras. Pero mientras Ben estaba allí de pie en medio de la tormenta, sosteniendo los restos del último mensaje de Sarah, algo hizo clic en su memoria. Las palabras de Eleanor en la tormenta, sosteniendo los restos del último mensaje de Sarah, algo hizo clic en su memoria. Las palabras de Eleanor en el barranco, los detalles específicos que recordaba sobre los últimos días de Sarah. «Sheriff», dijo Ben lentamente, «¿y si le dijera que todo lo que dijo el doctor Morrison puede verificarse? ¿Registros bancarios, documentos legales, historiales de transacciones?» «Diría que eso sería muy interesante», respondió el sheriff Williams, suponiendo que esos registros existan realmente. La compostura de David se resquebrajó ligeramente. «Como le expliqué, mi madre ha estado experimentando confusión». «Su madre», interrumpió Ben, «me dijo la cantidad exacta que Sarah retiró de su cuenta de jubilación. $93,000. Sabía de la venta del Mustang, del armario antiguo de porcelana, incluso del anillo de compromiso de la abuela de mi esposa.
Esos son detalles específicos, señor Chen, no el tipo de cosas que alguien inventa en una fantasía delirante. Señor Chen, no el tipo de cosas que alguien inventa en una fantasía delirante. Información fácil de investigar, replicó David, pero su voz había perdido parte de la confianza que tenía antes. Jake Peterson dio un paso al frente, sorprendiendo a todos. Ben, dijiste que Sara vendió su coche, ¿ese Mustang descapotable rojo? Eleanor dijo que sí. Jake palideció bajo las luces de emergencia. Ben, yo compré ese coche. 3 meses antes de morir, Sara vino a mi concesionario y me pidió que me encargara de la venta en privado. Dijo que era una sorpresa para ti, algo sobre querer asegurarse de que estuvieras bien cuidado después de que ella se fuera. El silencio que siguió solo se rompió con el sonido de la lluvia sobre las hojas. La narrativa cuidadosamente construida por David Chen comenzaba a desmoronarse, y todos los presentes podían verlo suceder en tiempo real. La sheriff Williams sacó su libreta. Señor Peterson, ¿tiene la documentación de esa transacción? Todos los detalles, respondió Jake, con la voz cargada de emoción. Sara me hizo prometer que lo mantendría en secreto hasta después de su funeral, dijo que no quería que Ben se sintiera culpable por vender algo que ella amaba. Llevo meses preguntándome cuándo debería decírselo. Liberty eligió ese momento para acercarse a David Chen y sentarse directamente frente a él, con sus inteligentes ojos fijos en su rostro con una intensidad que incomodó a todos los presentes. Era como si le leyera el alma y la encontrara deficiente. Señor Chen, dijo el sheriff Williams en voz baja, ¿le importaría si le hago algunas preguntas más sobre el estado de su madre? Porque, por lo que he oído, el doctor Morrison parece haber estado muy lúcido para alguien que padecía demencia. La mano de David volvió a moverse hacia el bolsillo de su chaqueta, pero se detuvo al darse cuenta de que estaba rodeado de agentes de policía armados. Su fachada, cuidadosamente mantenida, se desvanecía como la tinta de la carta de Sara, revelando algo frío y calculador debajo. Creo, dijo lentamente, que debería contactar con mi abogado antes de continuar con esta conversación. Está en su derecho, asintió el sheriff Williams, pero debo mencionar que llevaremos a cabo una investigación exhaustiva sobre el accidente de su madre y, si encontramos pruebas de que alguien intentó hacerle daño o impedir que entregara documentos importantes a su destinatario, eso constituiría un delito muy grave. La tormenta comenzaba a amainar, los truenos se hacían más lejanos a medida que el frente pasaba. En la relativa calma que siguió, Liberty regresó junto a Ben y se acurrucó contra su pierna, su cálida presencia un recordatorio de que algunas cosas en la vida eran incondicionales y puras. Mientras el grupo se preparaba para abandonar el bosque, Ben se dio cuenta de que la llegada de David Chen había sido en realidad un regalo, aunque no uno que él hubiera pretendido dar. La evidente desesperación del hombre por desacreditar la historia de Eleanor solo había servido para confirmar su veracidad. Y ahora había testigos, incluido Jake Peterson, que sin saberlo había formado parte del plan de Sara desde el principio. El dinero era real. La confianza era real. El último acto de amor de Sara era real. Pero lo más importante era que Ben finalmente entendió lo que su esposa había intentado decirle en esa carta. Las palabras podían ser ilegibles ahora, pero su significado estaba claro en todo lo que había sucedido desde que Liberty apareció por primera vez en su pozo, llorando lágrimas que la ciencia decía que eran imposibles. El amor no termina con la muerte. Simplemente encuentra nuevas formas de expresarse a través de la lealtad de una perra afligida, el coraje de una mujer herida que cumple una promesa y la improbable comunidad de personas que se unen cuando alguien necesita ser salvado. Mientras caminaban de regreso hacia los vehículos, Ben sintió la presencia de Sara tan claramente como si ella estuviera caminando a su lado, con su mano en la de él, guiándolo hacia lo que fuera que viniera después. 3 semanas más tarde, Ben Whitmore estaba de pie en la cocina de su casa salvada, observando a Liberty a través de la ventana, mientras ella supervisaba la instalación de una rampa para sillas de ruedas que conducía al porche delantero. La pastora alemana nunca se había recuperado del todo de las lesiones sufridas durante el rescate en el barranco. Sus patas traseras seguían parcialmente paralizadas, pero su espíritu brillaba con más fuerza que nunca. La silla de ruedas personalizada, que llegó de Chicago, había sido un regalo de una fuente inesperada. David Chen la entregó a través de su abogado, junto con una disculpa formal y un acuerdo de conciliación que garantizaba su silencio sobre los asuntos privados de la familia. El sheriff Williams había dejado claro que cualquier nueva interferencia en los asuntos de Eleanor Morrison daría lugar a cargos penales,
Y David había optado sabiamente por retirarse a sus batallas en la sala de juntas, en lugar de enfrentarse a la justicia de un pueblo pequeño. La propia Eleanor estaba sentada a la mesa de la cocina de Ben, con las piernas aún enyesadas, pero con la mente tan aguda como siempre, mientras revisaba los documentos legales que finalmente habían transferido oficialmente el dinero del fideicomiso de Sarah a nombre de Ben. La notificación de ejecución hipotecaria ahora yacía en su chimenea, reducida a cenizas y recuerdos. $93,216, anunció Eleanor con satisfacción. Cada centavo estaba contabilizado, tal y como Sarah había planeado. El banco confirmó la retirada de la cuenta de jubilación, Jake Peterson proporcionó la documentación de la venta del Mustang y encontramos los recibos de las transacciones de joyería en la caja de seguridad de su esposa. Ben asintió, aunque su atención se centraba en los decididos esfuerzos de Liberty por manejar su nuevo dispositivo de movilidad. Al principio, la perra había rechazado la silla de ruedas con la terquedad típica de los pastores alemanes, pero una vez que se dio cuenta de que le permitiría continuar con sus deberes autoimpuestos como guardiana del vecindario, la aceptó con su entusiasmo característico. «Es extraordinaria», observó Eleanor, siguiendo su mirada. Durante mis sesiones de rehabilitación en Cedar Rapids, los fisioterapeutas se quedaron asombrados por su capacidad de adaptación. La mayoría de los perros con su nivel de lesión medular nunca alcanzan ese tipo de movilidad. «Tiene algo por lo que vivir», respondió Ben, recordando las palabras de Sarah en la carta empapada. El propósito resultó ser la medicina más poderosa de todas. El temporizador de la cocina sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Ben abrió el horno y sacó una bandeja de galletas con trocitos de chocolate, cuyo aroma llenaba la habitación de calidez y dulzura. Era martes, lo que significaba que era día de hornear en el recién establecido hogar de los Whitmore Morrison, una rutina que había surgido de forma natural a medida que Eleanor se recuperaba, y Ben descubría que le gustaba volver a tener a alguien para quien cocinar. «Los niños de la escuela primaria Maple Street estarán aquí en una hora», le recordó Eleanor, consultando la agenda que habían empezado a llevar para gestionar su cada vez más apretada agenda. La sesión de terapia de lectura de Liberty, seguida de la reunión del grupo de veteranos a las 3. La transformación había sido gradual pero profunda. La noticia de la inteligencia y la naturaleza amable de Liberty se había extendido por Cedar Falls y pronto comenzaron a llegar solicitudes para visitar la escuela primaria, la residencia de ancianos e incluso el juzgado del condado, donde de alguna manera había aprendido a consolar a los niños que testificaban en difíciles casos de custodia. Al principio, Ben se había resistido a la idea de formalizar el trabajo terapéutico de Liberty, pero los contactos médicos y las habilidades administrativas de Eleanor habían hecho posible establecer las certificaciones adecuadas y la cobertura del seguro. «La señora Patterson llamó esta mañana», continuó Eleanor. «Su nieto Tommy vuelve a tener pesadillas desde que su padre fue destinado al extranjero. Se preguntaba si Liberty podría visitarlo este fin de semana». Ben sonrió, recordando el primer encuentro de Tommy, de 8 años, con Liberty 3 semanas atrás. El niño le tenía miedo a los perros desde que el pitbull de un vecino lo había mordido, pero algo en la silla de ruedas de Liberty la hacía parecer menos amenazante, más como una compañera sobreviviente que como un peligro potencial. En cuestión de minutos, él le estaba leyendo sus libros ilustrados, y la paciente atención de ella le ayudaba a superar emociones que no podía expresar a los adultos de su vida. Jake Peterson apareció en la puerta de la cocina, ya no como el hostil concejal que había intentado expulsar a Liberty, sino como un voluntario habitual que ayudaba a transportar a la perra a sus diversas citas. Su transformación había sido quizás la más dramática de todas. La culpa por su trato a Ben durante el rescate le había motivado a convertirse en uno de sus mayores apoyos. «La furgoneta está lista cuando tú lo estés», anunció Jake, sin rastro de su anterior condescendencia en el tono. «He instalado ese nuevo sistema de arnés que pediste, debería facilitar mucho los traslados de Liberty». La furgoneta en sí fue otro acontecimiento inesperado. Para Liberty, la furgoneta en sí fue otro acontecimiento inesperado. Martha Stevens, la bibliotecaria del pueblo, había organizado una recaudación de fondos comunitaria que superó las expectativas de todos. Lo que comenzó como una venta de pasteles para ayudar con los gastos médicos de Liberty se había convertido en una campaña en todo el condado que recaudó suficiente dinero para un vehículo adaptado para sillas de ruedas y los gastos de Liberty. Funcionamiento de 1 año para su programa de terapia informal. «Jake», dijo Eleanor, levantando la vista de su papeleo, «¿has tenido noticias de la Junta de Certificación Estatal?»
La aprobación oficial llegó ayer, respondió Jake con evidente orgullo. Cedar Falls Canine Companions es ahora una organización sin ánimo de lucro registrada. Marta se encarga de la publicidad y ya hemos recibido solicitudes de otros 3 condados. Ben sintió una familiar opresión en su pecho, la misma gratitud abrumadora que le invadía cada vez que se daba cuenta de lo mucho que había cambiado su vida desde aquella primera mañana en que Liberty apareció en su pozo. La casa que había parecido una tumba tras la muerte de Sarah, era ahora la bulliciosa sede de una operación que tocaba docenas de vidas cada semana. Los ladridos de Liberty desde el jardín delantero interrumpieron su ensimismamiento. A través de la ventana, podía verla saludando a la primera en llegar, Marta Stevens, empujando un carrito cargado de libros para la sesión de lectura de la tarde. A sus 72 años, Marta se había convertido en un interés romántico improbable, aunque Ben todavía luchaba con la culpa de buscar compañía después de perder a Sarah. Ella lo aprobaría, ya lo sabes, dijo Eleanor en voz baja, como si leyera sus pensamientos. Sarah, quiero decir. Ella mencionó específicamente en sus instrucciones que esperaba que encontraras a alguien con quien compartir tus últimos años. Ben la miró fijamente. ¿Dijo eso? No en la carta que viste, admitió Eleanor. En la que me dio, la que contenía las instrucciones para administrar el fideicomiso. Dijo que había visto a demasiados viudos consumirse por la soledad y que no estaba dispuesta a permitir que eso te sucediera a ti. La revelación le golpeó como un golpe físico. Incluso después de muerta, Sarah seguía orquestando su felicidad, planificando contingencias que ella no estaría viva para gestionar por sí misma. La profundidad de su amor, la plenitud de su sacrificio, amenazaban con abrumarlo de nuevo. Los ladridos de Liberty se intensificaron, acompañados por las voces emocionadas de los niños que se acercaban desde la calle. La sesión de terapia de la tarde estaba a punto de comenzar y, con ella, otra oportunidad de honrar la memoria de Sarah ayudando a otros a sanar sus propias pérdidas y traumas. «Ben», dijo Eleanor con delicadeza, «hay una cosa más que Sarah me pidió que te dijera, pero solo después de que te comprometieras por completo a volver a vivir en lugar de simplemente sobrevivir». Él se volvió hacia ella, viendo algo en su expresión que sugería que esta última revelación podría ser la más importante de todas. Ella dijo que te dijera que el amor no disminuye cuando lo compartes con otros. Se multiplica. El amor que le diste no murió con ella. Creció hasta convertirse en el amor que le demuestras a Liberty, Eleanor, Marta y todos esos niños que encuentran consuelo en una perra que aprendió a llorar lágrimas de verdad porque entendía el dolor mejor que la mayoría de los humanos. Las ruedas de la silla de ruedas de Liberty chirriaban en el porche mientras se movía para saludar a los niños que llegaban, moviendo la cola con la alegría pura de una criatura que había encontrado su propósito en el servicio a los demás. A través de la ventana, Ben pudo ver cómo se iluminaba el rostro de Marta mientras observaba trabajar a la perra, y se dio cuenta de que Eleanor tenía razón. Sarah no solo había salvado su casa con ese fondo fiduciario. Había salvado su capacidad de amar, su capacidad de establecer nuevas conexiones y encontrar sentido en lugares inesperados. Las lágrimas que Liberty había derramado aquella primera mañana no eran solo expresiones de dolor. Eran invitaciones a la curación, al crecimiento, a ese tipo de segundas oportunidades que transforman la tragedia en triunfo. Mientras los niños se reunían alrededor de Liberty para su sesión semanal, Ben Whitmore comprendió por fin el verdadero mensaje de la última carta de su esposa. Las palabras podían haber sido ilegibles, disueltas por el agua de la tormenta y el tiempo, pero su significado había sido escrito en el lenguaje de la lealtad, el servicio y el amor incondicional, un lenguaje que tanto Liberty como Sarah hablaban con fluidez, y que Ben finalmente estaba aprendiendo a hablar él mismo. La notificación de ejecución hipotecaria había desaparecido, pero lo más importante era que el vacío que amenazaba con consumirlo también había desaparecido, sustituido por la calidez de una casa llena de propósito, risas y el tipo de amor que se multiplica cuando se comparte libremente con los que más lo necesitan. Algunos dicen que los perros no pueden llorar lágrimas de verdad, pero en Cedar Falls, Iowa, todos sabían que no era así. Habían visto llorar a Liberty y, lo que es más importante, la habían visto sonreír mientras ayudaba a sanar una comunidad, un corazón roto tras otro. Si tienes entre 55 y 68 años, conoces esa sensación. Ver cómo la vida se te escapa mientras todos esperan que te desvanezcas silenciosamente en segundo plano. La sociedad susurra que tus mejores años han quedado atrás.
que ese propósito pertenece a los jóvenes, que el amor solo llega una vez en la vida. Pero la historia de Ben Whitmore demuestra que están equivocados. A los 68 años, enfrentándose a una ejecución hipotecaria y ahogado en la soledad tras perder a su amada Sarah, Ben pensó que sus días de héroe habían terminado. Entonces apareció Liberty, llorando lágrimas de verdad junto a un viejo pozo, lo que le llevó a descubrir que su esposa había orquestado un último acto de amor desde el más allá. Sarah no solo había salvado su casa con un fondo fiduciario secreto, sino que también había salvado su capacidad para volver a amar, para encontrar sentido en el servicio, para establecer nuevas conexiones, cuando pensaba que su corazón estaba demasiado roto para intentarlo. Hoy, Ben dirige un programa de terapia con perros que llega a cientos de personas, encontró un romance inesperado con Marta, la bibliotecaria, y descubrió que la jubilación no es el final, sino un nuevo comienzo. El amor de tu cónyuge no murió con él, tu propósito no expiró con tu carrera, tu corazón no es demasiado viejo para segundas oportunidades. A veces los capítulos más hermosos se escriben después de que creemos que el libro está cerrado. Preguntas para ti. ¿Qué sueño que habías dejado en suspenso te está llamando de nuevo? ¿Has vivido algún momento en el que un animal parecía entender tu dolor mejor que las personas? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tu experiencia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy.